La presa San Francisco era una presa de gravedad de hormigón curvada, construida para crear un gran depósito de regulación y almacenamiento para la ciudad de Los Ángeles, California. Estaba ubicado en el cañón San Francisquito de la Sierra. La presa fue diseñada y construida entre 1924 y 1926. Estaba bajo la dirección de su gerente general e ingeniero en jefe William Mulholland. A las 11:57 p.m. del 12 de marzo de 1928, la presa falló catastróficamente y la inundación resultante mató al menos a 431 personas. El colapso de la presa de San Francisco se considera uno de los peores desastres de la ingeniería civil estadounidense del siglo XX y sigue siendo la segunda de mayor pérdida de vidas en la historia de California. Mulholland ordenó la excavación de túneles y pozos exploratorios en la ladera del conglomerado rojo para determinar sus características. También se realizaron pruebas de percolación de agua. Los resultados lo convencieron de que la colina sería un contrafuerte satisfactorio para una presa. Las pruebas que había ordenado arrojaron resultados que mostraron que la roca era dura y de la misma naturaleza en toda el área que se convirtió en el estribo oeste. El agua comenzó a llenar el depósito el 12 de marzo de 1926. Se elevó de una manera constante y sin incidentes, aunque aparecieron varias grietas de temperatura y contracción en la presa, y una pequeña cantidad de filtración comenzó a fluir desde abajo de los contrafuertes. Los incidentes más notables fueron dos grietas verticales que atravesaron la presa desde la parte superior. Mulholland, junto con su ingeniero jefe, asistente y gerente general, Harvey Van Norman, inspeccionaron las grietas y fugas y juzgaron que estaban dentro de las expectativas de una presa de concreto del tamaño de San Francisco. A principios de abril, algunas filtraciones comenzaron. Se ordenó a los trabajadores que sellaran la fuga, pero no lo lograron del todo, y el agua continuó penetrando por el frente de la presa. Se utilizó una tubería de 2 pulgadas para recolectar esta filtración. A finales del año, se notó una fractura que comenzó en el estribo occidental. Mulholland lo inspeccionó, consideró que era otra grieta de contracción y ordenó que se sellara con estopa de roble y se aplicara lechada para sellar cualquier filtración. Al mismo tiempo, apareció otra fractura en una posición correspondiente en la parte este de la presa. También fue sellado de la misma manera. El embalse continuó aumentando de manera constante hasta principios de febrero de 1928. Cerca de fines de febrero comenzó una fuga notable en la base del dique lateral y Mulholland lo inspeccionó y consideró que era otra contracción o grieta de temperatura y lo dejó abierto para que drene. Durante la primera semana de marzo se notó que la fuga se había duplicado. Mulholland ordenó que se instalara una tubería de drenaje de concreto de 8 pulgadas. En la mañana del 12 de marzo, mientras realizaba una inspección habitual de la presa, el encargado de la presa descubrió una fuga en el estribo oeste. Preocupado porque el color fangoso de la escorrentía que observó podría indicar que el agua estaba erosionando los cimientos de la presa, alertó de inmediato a Mulholland. Después de llegar, tanto Mulholland como Van Norman comenzaron a inspeccionar el área de fuga. Van Norman encontró la fuente y siguiendo la escorrentía determinó que la apariencia fangosa provenía de donde el agua entró en contacto con el suelo suelto del camino del acceso recién cortado. Mulholland consideró que necesitaban algunas medidas correctivas y que esto podría hacerse en un momento futuro. 2 minutos y medio antes de la medianoche, el 12 de marzo de 1928, la presa San Francisco fracasó catastróficamente. No hubo testigos presenciales sobrevivientes del colapso. La falla debe haber sido repentina y completa. Segundos después de que comenzara, poco de lo que había sido la presa permaneció en pie. Es muy probable que el encargado de la presa y su familia estuvieran entre las primeras víctimas atrapadas en la ola de inundación de 43 metros de altura inicial, que barrió su cabaña a unos 400 metros río abajo de la presa. El cuerpo de la mujer que vivía con la familia fue encontrado completamente vestido y encajado entre 2 bloques de concreto, cerca de la base de la presa. Esto llevó a la sugerencia de que ella y el encargado de la represa podían haber estado inspeccionando la estructura inmediatamente antes de su falla. No se encontraron los cuerpos de él ni de su hijo de 6 años. 5 minutos después del colapso, la ola de inundación había viajado 2.4 kilómetros, destruyendo la central eléctrica de hormigón número 2. Y allí se cobró la vida de 64 de los 67 trabajadores y sus familias que vivían cerca.
Un campamento de construcción temporal que la compañía Edison había establecido no pudo emitir una advertencia y 84 trabajadores murieron. El comité finalizó sus conclusiones de la siguiente manera. El tipo y dimensiones de la presa eran ampliamente suficientes si se basaban en cimientos adecuados. El hormigón con el que se construyó la presa era de suficiente resistencia para resistir las tensiones que normalmente estaría sometido. El fracaso no se puede atribuir al movimiento de la corteza terrestre. La presa falló como resultado de cimientos defectuosos. Esta falla no refleja de ninguna manera la estabilidad de una presa de gravedad bien diseñada y debidamente cimentada sobre un lecho rocoso adecuado. A finales de la década de 1890 y principios de 1900 se estaba convirtiendo en un tema de debate y preocupación para los constructores de represas de esa época, que el agua de un embalse pudiera filtrarse debajo de una presa y ejercer presión hacia arriba. Debido en su mayor parte al drenaje inadecuado de la base y los estribos laterales, el fenómeno de levantamiento desestabiliza las presas de gravedad al reducir su peso efectivo de la estructura, haciéndola menos capaz de resistir la presión horizontal del agua. Según los Gruskis, ya se estaba volviendo menos estable debido al levantamiento. Lo que empeoró la situación, estableció el Dr. Willis, fue que el conglomerado sobre el cual descansaba el estribo occidental de la presa reaccionó al mojarse por hinchazón. De hecho, la cantidad de hinchazón era tal que levantaría cualquier estructura construida sobre ella. La cifra oficial de muertos en agosto de 1928 fue de 385, pero los restos de las víctimas continuaron siendo descubiertos cada pocos años hasta mediados de la década de 1950. Muchas víctimas fueron arrastradas al mar cuando la inundación alcanzó el Océano Pacífico y nunca se recuperaron, mientras que otras fueron arrastradas a la costa, algunas tan al sur como la frontera de México. Actualmente se estima que el número de muertos es de al menos 431. Durante la investigación, Mulholland dijo: "Es muy doloroso para mí tener que asistir a esta investigación, pero es la ocasión lo que es doloroso. Los únicos que envidio de esto son los que están muertos". En un testimonio posterior, después de responder una pregunta, agregó: "Ya sea bueno o malo, no culpes a nadie más, simplemente apúntame a mí. Si hubo un error en el juicio humano, yo fui el humano, gané, no intentes sujetarlo a nadie más". Ahora se cree que la falla de la presa comenzó cuando el estribo este de la presa cedió, posiblemente debido a un deslizamiento de tierra. El material sobre el cual el contrafuerte de la presa se había construido puede haber sido en sí parte de un antiguo deslizamiento de tierra, pero esto habría sido imposible de detectar para casi cualquier geólogo de la década de 1920. David Rogers atribuyó la falla a 3 factores principales: la inestabilidad del antiguo material de deslizamiento de tierra sobre el cual se construyó la presa. 2. La falta de compensación por la altura adicional agregada al diseño de la presa. Y 3. El diseño y construcción supervisados por una sola persona.